Les doy la bienvenida a nuestros usuarios, lectores, suscriptores y público en general que pueda tomar contacto con esta charla, con esta entrevista. Esta vez en una nueva charla, en una nueva entrevista de un ciclo nuevo que se denomina la formación de profesores. Estas entrevistas son una serie de entrevistas que la página está haciendo, que yo estoy haciendo, van a formar parte de este ciclo como un agrupado específico para poder pensar la formación de profesores de educación física. Esto, como siempre, como todas las charlas, dentro de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Así que la idea de esto es poder charlar con algunos formadores de distintas provincias de la República de Argentina, como para tener algunas nociones y conocer el punto de vista y saber un poco la realidad, pero no como para pensar particularmente o la trayectoria del formador, del profe con el que hablamos, o de la institución en particular. Podrán aparecer esas cuestiones, pero la idea es que este ciclo forme parte de un aglomerado de entrevistas que pueda permitir analizar la formación como dispositivo, es decir, con las prácticas de formación, cómo está funcionando, cómo esto se está armando y cómo está siendo hoy en Argentina, ¿no? Y bueno, para eso hoy tenemos como invitado a Eduardo Yapur de la provincia de Santiago del Estero para contarles un poco sobre algunas cosas sobre Eduardo. Él es profesor de educación física por el Instituto Superior del Profesorado de Educación Física número 1. Es licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Plata. Es posgraduado en especialización en investigación educativa por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es presidente de la Asociación Civil de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero. Es autor del libro Historia de la Educación Física, Origen y Consolidación como Disciplina Curricular en Santiago del Estero, un libro que hace muy poco salió a la luz y que se los recomiendo. Es autor de artículos de divulgación en revistas científicas y pedagógicas sobre historia de la educación física, los deportes en Santiago del Estero y la didáctica de la educación física. Además es catedrático en el Instituto Superior de Profesorado de Educación Física número 1, donde él también se recibió en didáctica de la educación física y práctica y residencia. Así que, bueno, muy agradecido, Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero que puedas sentirte lo más cómodo posible en esta charla. Bien, Gustavo, pues primero, muchas gracias por tu invitación. Y sí, seguramente voy a estar a gusto porque te conozco por redes y pensamos sobre la educación física, tenemos común. Buenísimo. Bueno, si bien vamos a sostener la posibilidad de pensar la formación, como dije hoy, más allá de las particularidades y las historias personales, pero como para comenzar y de ahí desprender un poco la charla, me gustaría conocer brevemente tu recorrido. Más que nada, si querés contarnos aquellos momentos o hechos que te marcaron, ya sea de forma positiva o negativa, y crees que tienen relación con la formación como dispositivo. Así que bueno, vos tenés un poco la misma historia que yo, te recibiste en un instituto y después formaste en ese mismo instituto. Bueno, sobre estas cosas, si nos contás un poco para a partir de ahí desarrollar la charla. Sí, sí, perfecto. Soy docente, ejerzo la docencia hace 16 años, trabajo en los tres niveles educativos, primario, secundario y superior. Y la verdad, Gustavo, quizá el único anhelo tenido siendo estudiante de educación física era poder formar a futuros docentes. No he tenido muchos sueños más allá de eso, más importantes que eso en cuanto a la docencia. Y siempre, desde que me he egresado, toda mi formación post profesorado ha sido enfocado a eso, a poder el día de mañana ingresar, bueno, en el instituto en el cual trabajo ahora, que es el único instituto de carácter estatal, público y gratuito en la provincia, más antiguo también y por ende el más importante de la provincia. Y ahí me encuentro ejerciendo hace 6 años como catedrático
pero anteriormente a eso he trabajado también como bedel, ¿sí? Era bedel en la misma carrera de educación física, o sea, así han sido mis inicios. Así que bueno, ahí continúan en la actualidad en ese profesorado en el cual eh, me voy a jubilar ahí el día de mañana. Eduardo, ¿y vos crees que la formación de profesores hoy o en el momento en que vos te formaste tiene una orientación, es decir, genera este deseo que vos tenías, o lo pensás como particular y en general la formación lo que sí hace generar anhelos y deseos de trabajar en las escuelas o trabajar con niños solamente y no con la formación? ¿Cómo ves esto, digamos, en la formación? ¿Hay un fuerte impulso hacia multiplicar formadores o está más pensada y más desarrollada en el otro sentido? No, en realidad está pensada en la docencia en general para el nivel secundario, pero no así para el superior. Es más, el penúltimo plan de estudio, que justo ha caducado el año pasado, era el primero de los 6 planes de estudio en el cual la titulación de profesor era profesor superior en educación física. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una parte muy importante destinada a la formación para el nivel superior. Y creo que ese ha sido un punto importante, digamos, para que el alumno empiece a pensarse como un futuro formador en una casa de estudio, en un profesorado o en un nivel universitario, que anteriormente eso no, sinceramente no. Uno salía preparado para nivel inicial, primario, secundario, formación misma, como alumno ha sido así, y el ingresar en el nivel superior ha implicado toda una serie de transformaciones, de interpelaciones a mi propia profesión, que me ha permitido, que me ha producido, que me perfeccione más, que indague más y seguir perfeccionándome constantemente para poder estar a la implica formar a futuros docentes. Ahora vamos a seguir con eso de las cuestiones de repreguntarse y de, como vos decís, de movilizarse, de cosas que te movilizan, digamos. Pero antes de ir a eso, quería preguntarte, esto que vos planteás sobre el tema de la titulación, que al tener la palabra de profesor superior en educación física, también pasó en el Chaco, digamos, es una cuestión que, bueno, en su principio generó un montón de conflicto por las cuestiones reglamentarias y qué iba a pasar con los otros profes y qué sé yo, pero más allá del nombre técnico y de la idea de impulsar un poco esto que antes estaba ausente. ¿Crees que realmente después, más allá del nombre, más allá los nuevos diseños curriculares, crees que en la práctica en sí, con el desarrollo de las clases y de las nuevas asignaturas, tuvo efecto o simplemente quedó en una cuestión administrativa y un nombre en un intento? No, creo que sí ha tenido bastante efecto. Es más, justo me ha tocado estar en ese plan de estudio en lo que era el nivel superior y la residencia y sistematización de experiencia en el nivel superior, o sea, en observar, evaluar, controlar las clases de hechos en el nivel superior. Y cuando uno escuchaba después las propias devoluciones de los alumnos en los coloquios finales, la verdad que uno quedaba asombrado porque ellos mismos contaban cómo el enseñar en el nivel superior eh, ha, ha implicado para ellos todo un cambio, digamos, de paradigma en los pasillos de sus prácticas. Venían acostumbrados a sus clases de enseñar un deporte, un juego, a cambiar esa mentalidad de enseñar a enseñar. Y ese detalle, de enseñar, no es un detalle menor, es lo que, si se quiere, hace a la formación de profesores a otro nivel. Qué bueno, porque bueno, a veces hemos tenido varios intentos en la educación física en donde solo queda en una cuestión administrativa o cambio de nombre, así que qué interesante que ahí, particularmente en Santiago, se haya visto, digamos, ¿no? Que haya sido, se haya transformado en algo real. Y ahora sí vuelvo a lo que quedó hoy, digamos, ¿no? Estas cosas que te movilizaron, en algún momento te hicieron, como vos planteaste, te hicieron repreguntarte cosas. ¿Vinieron de la propia educación física? ¿Vinieron de la formación en el profesorado? ¿O quizás conocer otras cosas
otras carreras, otros enfoques? ¿Fue lo que te empezó a generar estas cuestiones de autopreguntarnos, ¿no? De dudar de un montón de cosas. Eh, prin- eh, Particularmente ha sido la licenciatura en educación física en la Universidad Nacional de La Plata, la que, si se quiere, me ha abierto la cabeza, ¿sí? Anteriormente a esto, mis lecturas, mis estudios se estaban en lo que generalmente hace un profe de educación física. Se especializa en algún deporte, en alguna gimnasia, entrenamiento, fisiología del entrenamiento, etc. Me ha permitido ir eh, otros paradigmas, otros espacios, otros ámbitos de la pedagogía, de la historia, de la sociología, de la psicología, estudiar y leer. Eso me ha hecho un poco cuestionar mi profesión y decir y pensar para mí mismo que me faltaba mucho, ¿sí? Oye, en la actualidad me sigue faltando, uno nunca deja de aprender, ¿sí? Pero creo que la licenciatura, la Universidad Nacional de La Plata, y el enfoque que ellos le dan, vos sos de la misma universidad, me vas a entender lo que te digo, me ha hecho eh, tener mucho más amplia a la que tenía. Y eso es lo que me ha llevado a intentar mejorarme constantemente en mi práctica y saber que nuestra área es muy amplia y si nos nutrimos de otras disciplinas, espacios por fuera de lo que estamos acostumbrados, hace nuestra práctica, nuestra labor todavía mucho más completa. Sí, la verdad que compartimos esa formación y yo creo que ahí vos diste, por lo menos mi opinión, y creo que vos también coincidís en eso, diste en el punto clave de qué es lo que esto genera, o que esta carrera o que este enfoque nos generó, ¿no? La idea de cuánto nos falta, porque normalmente la formación y la educación física tiende a tender, a cerrar, digo, ¿no? A yo te voy a dar la solución, yo te voy a dar todo y esto es lo que hay que hacer, tiende a cerrar y pasan los años y bueno, en esta época está de moda esto y entonces esto, en esta época está de moda esto y entonces esto, pero es esto. Y creo que lo que te pasó a vos, que también me pasó a mí, es justamente la idea de pararse desde un lugar en donde decir mucho, falta mucho y que cada vez tengamos más dudas en lugar de tener cada vez más certeza, ¿no? Así Y es, también te fuiste ahí porque no estamos para hablar de la licenciatura, digamos, de nuestra experiencia, pero te fuiste un poco para la formación en investigación, cursaste una carrera también universitaria que tiene que ver con la investigación, y para el lado de la historia, ¿no? De la historia del deporte. ¿Qué crees que le aportan estos campos, el campo de la investigación, el campo de la historia, en tu caso, que es donde estás? ¿Qué crees que esto le aporta y cuál es la importancia, cuáles son los cambios que podrían verse a futuro cuando estos campos empiezan a aportar a la educación física que antes era como más cerrada? bien, te comento primero que antes del posgrado en investigación educativa ya había comenzado con lo que era la investigación histórica de la educación física y los deportes, que en general comienza por un libro clásico, que para mí tiene que ser una lectura obligatoria de todo docente de educación física, que es Historia de la Educación Física de Sarabia y Rivière, ¿sí? Que a mi entender, repito, es una lectura obligatoria para todo docente o futuro docente. Y en esa lectura encuentro un dato que me pareció muy importante, que era que el primer docente de educación física oficial, el cual ha sido nombrado mediante un decreto en todo el país, lo tenía nuestra provincia, Santiago del Estero, nuestro colegio nacional, ¿sí? Claro, antes de eso había profesores de gimnasia, profesores de ejercicios militares, todo, pero eran todos en forma, si se quiere decir, en negro o informal, ¿sí? Oficialmente nombrado mediante un decreto bajo la presidencia de Sarmiento, lo tiene nuestra provincia. Y ese primer dato me llega a seguir investigando sobre historia de la educación física. Como se sabrá a nivel nacional, hay bastante conocido, pero casi todo hace hincapié en Buenos Aires, ¿sí? Como punto de distribución y de donde se apropiaban la cultura, digamos, y después se expandía por el resto. Y bueno, he empezado a indagar más, ir a bibliotecas, a repositorios virtuales,
a vincularme con docentes de historia, vamos a ser sinceros, aquí no hay muchos de educación que estudien eso, y presentar pequeños trabajos en distintas jornadas locales, jornadas sobre jóvenes historiadores, la primera jornada nacional de historia del deporte que se echó aquí en Santiago, y bueno, y he seguido investigando, investigando, hasta que llegó un momento que yo tengo mucha información, vamos a plasmarlo, vamos a visibilizarlo y publicarlo, que esa es la idea de la investigación, hacer público el conocimiento. Bueno, hasta que escribí el libro, ayudado por toda la etapa de la pandemia, hay que ser sincero, me ha permitido pasar tiempo en casa y escribir, si no, no sé si hasta el momento lo hubiese terminado. Hago posgrado en investigación, pero eso es posterior. Y lo que me ha servido es para dar a conocer no solo nuestra disciplina, que eso es importante, sino entender por qué muchas veces hacemos lo que hacemos, replicamos lo que replicamos, o vamos a las mismas prácticas siempre quizás sin pensar o sin poner en duda por qué seguimos en por qué seguimos dando tal contenido, por qué seguimos manteniendo un orden, un disciplinamiento, una postura en la clase. Todo eso tiene sus raíces históricas, ¿sí? Y la importancia para mí reside en eso. Quizás es una frase muy trillada que dicen los historiadores, pero conocer el pasado para entender el presente y poder proyectar el futuro. Es una frase, sí. O digo otra frase que me gusta mucho más, que lo dicen los profes de historia local, que simplemente no podemos amar lo que no conocemos. Y creo que si uno es amado de lo que ha estudiado en la educación física, conocer su historia tiene que ser un requisito obligatorio, si se quiere. Mirá vos, qué dato importante esto que me decís del profesor de educación física. No sé si diste el nombre porque se entiende perfectamente lo que hablamos, pero por ahí hay pequeños cortes. No sé si alcanzaste a dar el nombre. No, no, el Augusto Hellman es un profesor oriundo de Alemania, traído por las políticas de entonces de Sarmiento de mejorar la educación en nuestro país, trayendo gente del extranjero. ¿Sí? Era una gimnasia militar la que se daba, como todo, con la mayoría de la época. Y bueno, ese es nuestro primer profesor a nivel provincial y a nivel nacional. Repito para que no se confunda, no es un decreto oficialmente, ¿sí? Si se quiere decir Sí. con un sueldo en blanco, con un recibo de sueldo, todo lo que implica esto. Antes de eso había, obviamente. Mirá qué bueno, la verdad que es un dato que desconocía por completo y cómo a veces es lo que vos decís, ¿no? La idea de centralización y el centralismo que existe en todo sentido, cómo se traduce también en la educación física, ¿no? Porque la posibilidad esta que vos tuviste tanto de publicar el libro como también de hacer la licenciatura, que la tuve yo acá en Chaco, digamos, ¿no? Cómo esto se empieza a ver, hay cosas como muy concretas que marcan, como siempre, la cuestión es centralista y cuánto aporte o cuántas cosas pasaron más allá de Buenos Aires, ¿no? Y que realmente importante esto. Y otra cosa que vos dijiste ahí que me interesa, que también tenía pensada, yo sabía que la charla va saliendo siempre lo que uno va queriendo preguntar, es cuando vos me dijiste, bueno, gracias a la pandemia me puse a hacer, porque si no, no sé si lo hubiese hecho. Estamos hablando de tu cuestión particular de escribir un libro, pero si lo pensamos en la formación, ¿vos creés que la formación está absorbiendo a los estudiantes con una carga horaria extremadamente alta, que no le permite por ahí interesarse por otras cosas? ¿O no pasa en la formación, pero cuando sale de la formación, el ámbito laboral es el que lo mete de lleno y no le habilita desarrollar algunas otras cosas que sí pasaron, como vos decís, en la formación? Pienso que lo segundo, lo que ha dado como segunda opción, que es el ámbito laboral. Creo que el profesorado sí les da la oportunidad, el tiempo y el margen, si se quiere, a los alumnos para poder ampliar sus conocimientos u orientarse hacia otras ramas como la escritura, la investigación. El problema pasa que la de nuestro profesorado es que los chicos de segundo o tercer año ya comienzan a trabajar la mayoría, ya fuese en gimnasios, en clubes deportivos, en natatorios, todo lo que implica lo no formal. Y llegando a eso ya a sus últimos años, la mayoría tienen su tiempo completo entre el estudio y el trabajo.
Sumado a eso, la investigación, todos sabemos que no es una actividad remunerada. Investiga, a menos que pertenezca a grupos como el CONICET o de ese tipo. Quien investiga lo hace por amor o por pasión y te insume determinado tiempo, el cual se puede dedicar a algo más, si se quiere, entre comillas, productivo, digamos, en lo económico, en progresar. Y eso opino yo que es un factor muy importante para que uno se dedique o no a investigar, porque generalmente el que investiga en la educación física, y no sé si también la docencia en general lo hace para cumplir un determinado objetivo, que son generalmente las tesinas, las tesis de sus estudios superiores, de sus posgrados. Pero seguir investigando por amor a la investigación, creo que al no ser una actividad remunerable, en los casos es muy difícil que continúe alguien. Qué importante esto que decís, ¿no? Y lo relaciono con el hincapié que vos hiciste dos veces en la charla cuando contabas del profesor de Santiago, ¿no? Cuando vos contabas remunerado, en blanco, y con esto, qué importante es que podamos empezar a pensar también los profesores de educación física cuánto hace o cuántas puertas nos cierra a nosotros como profesionales, como posibilidades para desarrollarnos, aprender, investigar, mejorar el contexto, ¿no? La cuestión de políticas públicas, la cuestión de cómo funciona, es decir, la cuestión política. Con el profe de Chaco también hablamos mucho de eso, ¿no? Digo, la cuestión política en el sentido de cómo nos organizamos en la polis como sociedad, qué acuerdos tenemos, cómo discutimos los acuerdos que tienen que ver con esto. Por más ganas que uno tenga, salís y nada, necesitas 7 trabajos para poder sobrevivir y, y bueno, y listo, te olvidaste por más, a veces te gana la pasión, pero otras veces te gana la necesidad. ¿Vos creés que estas cuestiones, digo, entender esto, de que no es solamente te estoy formando para ir a dar clases, sino que también tenés que pensar un montón de cosas más? ¿Se está dando en la formación o es una vacante, un problema que todavía estamos teniendo? Creo que en los planes de estudio, en los últimos dos planes de estudio, se ha comenzado a hacer hincapié en la importancia de la investigación. Se han incorporado materias como metodología de la investigación, o investigación educativa, en donde se les pide a los alumnos realizar mini trabajos de tesis o tesinas, ¿sí? Donde ellos a fin de año tienen que presentar, por darle un ejemplo. ¿Sí? Hay otro profesorado, por ejemplo, un privado, que tiene una actividad genial, que se llama Jóvenes Investigadores en Formación, donde hacen el mismo trabajo que el nuestro, pero al final lo exponen en una especie de jornada que lo hacen a todo trapo, ¿sí? Hablando vulgarmente, como si fuera capacitación. Creo que sí, con la facilidad y con el ingreso de nuevas licenciaturas y poder hacerlo de forma virtual, licenciaturas, maestrías, posgrado, ampliar la mirada hacia la importancia de la investigación. Pero aún así, cuesta, y se ve que sí hay gente que está investigando cada vez más, pero que lo haga a lo que investigan, quizás lo que está costando. Yo conozco muchos profes que tienen trabajo de investigación genial, de licenciatura, maestría, y no publican, mueren con la publicación. Cuando la idea del conocimiento es compartirlo, ahí cuando se construye un conocimiento, digamos. ¿Sí? Obviamente ellos tienen sus motivos, o no les interesarán publicarlo, ya han cumplido con investigar con su título, y bueno, está perfecto también, ¿no? O sea, no es, pero creo que sí se está ampliando un poco la mirada de la investigación. Pero ese es en un punto. Está perfecto y es interesante lo que planteas, pero ese es en un punto. Yo voy un poquito también, digamos, como para sumar al otro punto, al decir, entender al profesor de educación física como un actor social. Es decir, como alguien que también tiene que pensar en cómo funciona la sociedad, en cómo funcionan los acuerdos, en cómo funcionan las instituciones. Digo, en ese aspecto político del educador, digo político en el sentido de que es alguien que tiene una trascendencia importantísima y que tiene que transmitir también en las futuras generaciones. Miren, muchachos, estamos adentro de una sociedad donde dependemos de los otros, donde las políticas públicas se aplican, donde lo que funciona no es lo que yo quiero,
sino lo que se decide y ese decidir es entre todos y todos ustedes tienen responsabilidades. Digo, esa arista política o arista social o O arista... crítica. Exactamente, digo, esa parte. ¿Crees que se está dando en los profesorados o es como una vacante que todavía... Lo veo en los docentes nuevos o nobles, si se quiere, que no tienen mucha antigüedad, que están iniciando. Veo más esa postura que dices vos, de ser más críticos, de pensar la educación física como una, si se quiere, no tanto como una disciplina pedagógica para la clase, ¿sí? Y pensarse su propia función como educador más allá de el contenido. Es una opinión personal, yo percibo esto mucho en los educadores nuevos, debe ser porque todavía están con toda esta energía, con toda la actualidad en cuanto a pedagogía, de ciencias de la educación, paradigmas, no sé si decirlo actuales porque no son tan actuales, y no tanto así los profes que ya llevan muchos años en su profesorado, en su enseñanza, y hay un sistema en el cual lo van replicando año tras año, quizás les resulta obviamente mucho más sencillo esta rutina, esta monotonía de tener ya armado su paquete, si se quiere, de clase, pensarse como vos lo dices, que eso implica todo un cambio de paradigma, de estudios nuevos, de modificar su propia práctica, ¿sí? Esa es una opinión, repito, personal, para que no se tome a No, mal. no, sí, pero es importante justamente porque las opiniones personales vienen desde una posición y desde algo que también uno ve y no necesariamente la crítica es algo negativo hacia lo que se está viendo. Y coincidís plenamente con Gustavo, que el profe de acá de Chaco, que él planteaba, digamos, ¿no? Desgraciadamente, lo que se ve mucho, hay una especie de conservadurismo muy grande en aquellos profes de hace un montón de años, ¿no? O que tienen más años. Y qué importante es poder empezar a pensar esto, como vos decís, es tu opinión, lo ves ahí, pero que si se reproduce en un montón de lugares, evidentemente está pasando. Y qué bueno lo que estás viendo también, que hay jóvenes, digamos, que como vos decís, por ahí a lo mejor por los tiempos, pero están pensando distinto. Ojalá no sea tampoco solo por los tiempos, sino que sea por una posición, digamos, por una posición teórica. Así que nada, se coincide plenamente con la entrevista del otro profe. Y otra cosa en la que hablamos con el otro profe, también pensando la formación, digamos, son las cuestiones de la tecnología, ¿no? Hoy estamos en un mundo donde avanza la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves esto vos ahí para que los estudiantes, los futuros profesores, no queden aislados, para que puedan entrar en esa, pero también para que no nos quite posibilidad de conocer y saber saberes específicos del campo? ¿Cómo ves ahí vos? ¿Qué pensás sobre esto? Bien, yo creo que después de la pandemia o durante la pandemia ha producido que nos replanteemos constantemente, totalmente si es indispensable la presencia, ¿sí? El cara a cara entre docente y alumno para que se produzca un aprendizaje. Si bien nuestra disciplina tiene el carácter que no tiene otra disciplina, que es la parte práctica, el movimiento y el cuerpo, el cual quizás sí requiere la presencia del docente alumno, yo lo que veo, por lo menos en mi provincia, es que los docentes han sabido amoldarse, no sin resistencia, no sin crítica, no sin oposición, obviamente, a esta virtualidad. Aún así, por ejemplo, las materias prácticas en el diseño curricular dicen que se puede trabajar de forma híbrida, pero en un 20% para abajo, ¿sí? Sigue la idea de que la práctica tiene que tener la presencialidad, el cara a cara entre alumno y docente, ¿sí? Eso como para que tengamos en cuenta de que seguimos un poco pensando de que tenemos la forma tradicional más adecuada para dar clase, para que el alumno venga para intentar enseñar, etc. Y ahí vos dijiste por las características de algunas materias, por las características de las instituciones. También lo hablaba con Gustavo y le preguntaba,
por lo menos a mí me pasa que una de las cosas que funciona siempre, como en el sentido común, es vos vas a entrar al profesorado y ahí hay comunidad, digamos, porque nos necesitamos ayudar el uno al otro, estamos en el campo de deporte, es necesario estar con otros. Como vos planteás ahí, las lógicas de algunas de las asignaturas implica sí o sí relacionarse con otros. Pero estamos, entonces uno decía, ¿no? Bueno, o lo repetimos nosotros como profe, ¿no? Una de las cosas, de las particularidades que tiene el profesorado de educación física es que acá nos ayudamos entre todos, necesitamos del otro. Y estamos viviendo un mundo donde el individualismo avanza a pasos agigantados, el mundo, por lo tanto nuestro país también, por lo tanto todos nosotros y nuestras carreras y todo. ¿Crees que se sigue sosteniendo o se resiste ahí desde las lógicas de la forma que tienen nuestras asignaturas en el profesorado de educación física? ¿Crees que es un punto para poder resistir a ese individualismo y seguir afianzando lo comunitario, la ayuda con el otro, el vivir con el otro? ¿Crees que eso sigue funcionando? Eh, a ver, los profes, por más que implementen la virtualidad o sistemas híbridos, como se les llama para dar clases, por dentro siguen con su postura de que la presencialidad es lo único lograr un proceso educativo, ¿sí? En las charlas con los profes, en reuniones, ellos lo sacan a reducir. Obviamente que la actualización y la moldarse a los progresos de la sociedad es un requisito que tenemos que tener sí o sí los profesores, no podemos quedarnos tampoco en nuestra única forma de trabajar, ¿sí? Como docentes tenemos que poder adaptarnos a los cambios sociales, por lo cual considero que tenemos que seguir el progreso. Y si la educación nos va llevando por ese camino, no podemos aislarnos, porque significaría aislarnos más. O sea, los profes de educación física somos un mundo aparte en el sistema educativo, si se quiere, ¿sí? Si no nos amoldamos estos procesos, vamos a seguir excluyéndonos solos, nuestra disciplina, mínima, etc. Creo que nos gusta o no, tenemos que tener la capacidad de poder amoldarnos a la tecnología, que es lo que viene ahora y lo que no va a parar. Esto va a progresar, va a seguir avance. Sí, sin duda, no hay forma de parar. Y tendríamos que hacer un refuerzo ahí, nosotros como formadores, digamos, los formadores tendrían que hacer un refuerzo ahí, no tanto ya pensando en lo virtual y lo presencial, sino en cada una de las clases, digamos, reforzar esto de pensar que hay que trabajar en comunidad, que el individualismo no nos lleva a ningún lado, que la única forma de avanzar es con el otro, ayudando al otro y teniendo otro que nos dé una mano. ¿Crees que hay que reforzar un poquito esto en cualquiera de las materias, ¿no? Sino como en la función docente de formar formadores. O solo se da si hay convivencia, si están juntos, se va a dar eso. O necesitamos reforzarlo desde nuestro lugar. Considero que es esencial lo que vos planteas, que tendría que ser, si se quiere, un continuo transversal, trabajar los sociales de cada espacio, ¿sí? Pero creo que no se da. Se produce únicamente cuando sale algún tipo de proyecto de alguna cátedra, para algún tipo de jornada, ya sea sobre juegos cooperativos, sobre deportes o en algún trabajo interdisciplinario. Ahí es cuando se produce puntualmente esta, este enfoque comunitario o intenta hacer ver al alumno la importancia del aprendizaje y en la sociedad, digamos, en sociedad con otros, que es un proceso que se da ser un otro. Uno no aprende solo, ¿sí? Pero, repito, en las clases no se da esto. Esto es cuando jornadas o algún evento en especial, ahí recién se pone, a los chicos les encanta. Te lo digo porque cuando el año pasado he hecho jornadas sobre juego y el hecho de que los chicos participen entre ellos, armen las actividades, discutan, critiquen y piensen ellos mismos cómo va a ser una jornada, por ejemplo, sobre el juego, ya implica todo un proceso mental del alumno cuando no tiene una clase común. Por ende, también un aprendizaje cuando no produce una clase común, ¿sí? Eduardo, y nosotros como formadores, ¿vos crees que estamos debatiendo entre nosotros, conectándonos con otros,
Ahora que es más fácil, digo, hoy estoy hablando yo de Chaco, vos de Santiago, he hablado con gente de todas las provincias, de otros países, pero la posibilidad está, existe, digamos. Técnicamente podemos hablar con otros y debatir. Pero ¿crees que lo estamos haciendo o que cada uno de los formadores se queda en su lugar, en su instituto, con sus cosas, cada cual con su librito, como suele decirse, digamos, más allá de vos, de mí, de Santiago del Estero, como grupo de profesores, como colectivo? ¿Crees que hay esas ganas de discutir, de hablar, se está dando o estamos encerrados cada uno en lo suyo? Estamos encerrados en nuestra labor. En ese aspecto soy muy crítico y lo pienso también, pero de intentar llegar a con otro docente, de intercambiar puntos de vista sin que en esto haya una discusión, haya un enojo, una pelea, por lo menos aquí no se da. Las veces que se ha intentado hacer algo, no sé si llamar ego o cómo llamarlo, pero cada en su mundo. O será también que nuestra propia función de docente de educación física, que pasamos de un ámbito formal a un no formal, no nos da el tiempo quizás para sentarnos a debatir, a hablar, a problematizar, ¿sí? Muchas veces yo lo veo así, cada profe va a su escuela de educación física, sale corriendo porque tiene que pasar a otra escuela y de ahí tiene que pasar al club, y la mayoría de los profes se manejan así. Los alumnos se manejan así, clase a su trabajo, lo que te explicaba. Y quizás eso da, o puede ser un motivo por el cual el docente no se junte, esté preocupado por su profesión, progresar él, su negocio, y no le interese si la disciplina, cómo va, los nuevos paradigmas, cómo se puede mejorar la práctica. Eso es lo que sigo en mi provincia. Y la mayoría de las discusiones o los diálogos que he tenido en mi caso ha sido con personas de afuera, con grupos de afuera. Qué loco, ¿no? Otra vez cómo el funcionamiento de la sociedad nos inhabilita. Igual también ahí, bueno, como vos decís, son opiniones particulares, coincido con vos, es un punto central este que vos decís, el funcionamiento, la locura cotidiana y diaria, pero también me parece que hay un poco de esto de lo incómodo que es, ¿no? Porque cuando vos me decías hoy, yo me empecé a replantear un montón de cosas, allá cuando arrancábamos la charla, me parece que es incómodo, digamos, empezar a decir, che, y todo este tiempo hice esto, estoy haciendo mal, y bueno, por ahí a lo mejor yo coincido con vos, ¿eh? La locura en la que estamos funciona. Pero también me parece que hay una cuestión ahí de la incomodidad que genera y de lo fácil que es estar cómodos, digamos, ¿no? Y hacer lo mismo de siempre. Eduardo, para darle más o menos el mismo formato a todas las entrevistas de tiempo, lo que normalmente hago en la en el último momento, digamos, a modo de cierre, y no por esto pienses que tenés que restringirte en el tiempo, ¿eh? Quizás incluso yo vuelvo a repreguntarte, pero como última pregunta o como empezando a cerrar, siempre me gusta preguntarle a los entrevistados qué es aquello que no puede dejar de decir ya que tiene la oportunidad de decirlo. Ya sea porque lo viene diciendo hace mucho y no lo escuchan, porque no se dice habitualmente, porque es necesario decirlo de nuevo, o porque se está diciendo algo totalmente contrario. Digo, aquello que vos decís, ya que tengo la oportunidad de hablarle a un montón de gente de la formación de profesores de educación física, yo no puedo dejar de decir esto para el final, digamos. ¿Qué es eso que vos podés plantear como lo más importante que crees o lo que más ganas tengas de transmitir a los profes que están en la formación? Y a los estudiantes también, ¿no? Sí, bien, voy a decir algo que les digo a mis estudiantes de profesorado antes que se egresen siempre, ya ni que estudien por fuera de la disciplina, que van a entender mucho mejor a la educación física estudiando psicología, estudiando filosofía, sociología, pedagogía, didáctica, que no nos cerremos en nuestro mundo, que si bien no es un mundo pequeño, porque a diferencia de otras disciplinas, la educación física tiene un campo no formal muy grande, ¿sí? Pero que corramos nuestra mirada por fuera
de lo biológico, de lo natural, ¿sí? Y que este correrse en estas perspectivas nos va a permitir, realmente como docentes, como personas, sino también formar mejor y que nuestro enfoque al momento de enseñar cambie, ¿sí? Si bien no hay una relación causa-efecto entre la enseñanza y el aprendizaje, en algún momento podemos lograr algún tipo de transformación, el cual sea perdurable en los alumnos y el cual produzca una reacción en cadena. Y Eh, no, 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 sí te escucho. eso es lo principal y quizá una de las máximas intento profesar y mantener también y cumplir. No, otra vez caemos en lo que veníamos hablando de hoy, ¿no? Qué importante es poder pensarnos como actor social, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos decís esto, una reacción en cadena, es decir, yo pongo, me formo, me pregunto, sigo estudiando, miro otros campos para que algo cambie en lo que, en mis estudiantes, que a su vez cambien las cosas de algún momento para adelante, ¿no? Y esto es un poco pensar en nuestra profesión como actor social, como un punto, porque normalmente creemos que somos importantes porque damos educación física, ¿no? Porque enseñamos tal cosa y tal cosa. Y muchas veces perdemos de vista esto que vos planteás, de que somos actores sociales importantísimos, porque en definitiva, todos los que pasan por, o sea, todos los que hacen algo más adelante, pasaron por la educación física. Tal cual, tal cual. Incluso, Inevitablemente. incluso los que deciden sobre educación física. Exactamente. Vos creés que ahí nos desentendemos un poquito? Cuando decimos, a la educación física no se la valora, no nos dan más horas, no nos tienen en cuenta, nos hacen tal cosa, nos pasa tal cosa con la educación física, no nos pagan bien, como vos dijiste hoy. Eh, ¿Vos crees que nosotros no tenemos algo de responsabilidad ahí? Porque todos los que tienen hoy la decisión de eso fueron formados por nosotros en educación física. ¿Vos crees que tenemos algo de responsabilidad ahí? Totalmente. Yo en ese aspecto soy muy autocrítico y mucha de la fama que tenemos con los profes de educación física, ¿sí? Mucho del menosprecio que hay hacia la disciplina, hacia el profesor, es porque estamos bien ganado, ¿sí? Hay algo de esto en la subestimación de como disciplina curricular, como actores sociales al profe de educación física, culpables. No se puede culpar siempre al sistema, al, a la institución, ¿sí? Hay que asumir un poco la culpa, pero considero que venimos trabajando bastante para mejorar esto y que las futuras camadas van a producir quizás, no sé si está bien dicho el daño o lo mal que estamos haciendo quizás nosotros, pero sí, comparto que somos culpables, no sé si un 100%, ¿sí? Pero que sí somos culpables de ser vistos como somos vistos, si se quiere. Qué bueno, digo, nada, poder aceptar responsabilidades, porque incluso ni siquiera pasa por la responsabilidad de Juan, Eduardo, Gustavo, lo que sea, decir, es tal cosa o hace tal cosa. Tiene que ver con la educación física, digamos, todo aquello que nosotros en algún momento nos juega en contra, no siempre es personal, digamos. Hay cuestiones de historia, cuestiones de formación, cuestiones Tal de cual. teorías y a veces tenemos miedo, o no sé si tenemos, te conozco y hemos hablado a veces virtualmente y qué sé yo, no sé si vos o yo particularmente, pero creo que como profe tenemos ahí como una cuestión de decir, si vemos que algo estamos haciendo mal, me van a echar la culpa a mí. Y muchas veces no es personal, ¿no? Sino que hay otras cuestiones. Mirá, Eduardo, la verdad que muy interesante. Sabía que la charla iba a ser interesante, por eso te invité. Así que no solamente para mí, creo que es muy interesante lo que proponés y para quienes puedan escucharlo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y de, como siempre, ya sabés, digamos, seguir empujando para adelante y estar disponible bueno, para los que necesiten. Así que
Te agradezco un montón y nada, te dejo el cierre para vos, después corto y nos despedimos personalmente. Gustavo, muchas gracias a vos, como te he dicho en un inicio, por crear estos espacios que, justo con lo que hablábamos anteriormente, son más que necesarios en nuestra disciplina, crear estos debates, estos consensos, sirven, suman para construir un conocimiento que, como lo hemos dicho también, es un proceso que se da siempre en interacción, nunca en forma individual. Y quizás eso es lo que nos está faltando a los profes, interactuar más entre nosotros, con los alumnos y en promover eso también, ¿sí? Así que agradecido por brindarme este espacio y te felicito por lo que haces y continuar. Hacen falta mucho más espacios sobre esto. Bueno, gracias, que andes bien, un abrazo. Abrazos, que te vaya bien.